Muy buenas a todos, saludos un día más desde Valladolid. ¿Qué tal van esas inversiones? ¿Cómo llevamos este frío? Porque no sé por ahí, imagino que ya habréis visto nieve, porque creo que Valladolid y pocas ciudades más faltamos por ver la nieve. Lo que sí que nos está llegando aquí es el frío. La verdad que bueno, pues bajando de cero ya un par de días. Por lo que dicen, el fin de semana va a ser aún más frío, así que qué mejor que quedarse en casa viendo vídeos de bolsa, viendo vídeos de análisis de acciones y demás. Os invito a que forméis parte del canal si no sois ya suscriptores. Ya sabéis que esto es gratuito, no cuesta nada, simplemente darle ahí abajo a la parte que pone suscribirse, pasas a formar parte del canal dedicado al análisis técnico. Vamos realizando análisis de acciones, podéis ver bueno, pues en la lista de análisis las acciones que hemos venido ya analizando, los niveles y cómo han funcionado. Entonces bueno, creo que el canal ayuda a la hora de invertir, con lo cual si no estás suscrito, pues te invito a que te suscribas, es lo único que se pide del canal, eso, y que le vayáis dando al me gusta y compartáis los vídeos si consideráis los vídeos de interés y bueno, pues van ayudando a la hora de invertir. Hoy tenemos aquí a José, no sé qué tal se habrán portado los reyes, pues ya le dije, digo, pídete una camiseta o algo así, que viene siempre a la oficina con la misma camiseta, pero le veo con la misma camiseta, la misma chaqueta y colgada en las sillas, así que o bien se ha portado mal o bueno, pues habrá pedido quizás colonia o cosas así. Espero que los reyes hayan cumplido con todos vosotros. Vamos ya a ir saliendo de todo este tema de, bueno, pues comilonas y excesos, aunque también es cierto que quizás este año pues menos excesos. Las navidades creo que más light, son unas fiestas para celebrar, son unas fiestas para juntarse en familia. Espero que así lo hayáis podido hacer en la medida de lo posible y dentro de las medidas COVID, por supuesto. Por cierto, alucinante lo que se vivía hace unos días en Estados Unidos. Bueno, pues no sé, una toma del Capitolio, hablaban de un golpe de Estado, hablaban, hay quien dice que no, que simplemente una manifestación pacífica, hubo tiros, con lo cual muy pacífica no me parece, pero sí que me llama la atención, y el otro día de hecho lo comentaba también con un amigo, uno de los edificios más seguros, ¿no? Y más blindado, protegido, y se entra así de fácil, no sé, cosas raras, situaciones extrañas, pero lo que sí que quería recalcar es que a pesar de todo esto, ese mismo día el Dow Jones marcaba nuevos máximos históricos. Es decir, creo que el nivel de complacencia y el nivel de quizás de euforia en los mercados está en niveles que yo diría que no se han visto nunca. Sé que hay marcadores e indicadores que van analizando estos niveles, pero a mi ver, es decir, no me cuadra, algo falla. Da igual que haya una pandemia, da igual que haya un intento de golpe de Estado, como decían algunos, es decir, los índices siguen haciendo máximos, las acciones siguen subiendo, algo no cuadra así. Es verdad que hay un exceso de liquidez en el mercado, es decir, los bancos bueno, pues han continuado imprimiendo billetes y lanzando dinero a los mercados, pero bueno, sin ser agoreros, por supuesto, pero creo que todo esto en algún momento se pagará. Bueno, no me entretengo más, que creo que ya se ha dado buena chapa. José, pásame esa lista de acciones que arrancamos con los análisis. Bien, gracias José. Aquí tenemos la lista de análisis o de las acciones, perdón, que vamos a analizar. Ya sabéis, para los que, bueno, ya sois suscriptores y vais viendo los vídeos, ya sabéis la dinámica. Vamos a ir analizando esta lista que tenemos aquí en este orden. Si en algún momento del vídeo os perdéis, siempre os dejo, bueno, siempre veis aquí en la parte esta alta, aquí donde os estoy remarcando, ahí veis la acción que se está analizando. En principio son muchos los títulos que teníamos solicitados, tanto en el canal como en diferentes redes sociales. Siempre os recalco que mejor me dejéis los comentarios en el canal, porque suelo ver antes o cuando hago el repaso de las acciones que voy a analizar en el propio canal, en los comentarios veo las acciones que me habéis pedido y bueno, pues me las voy marcando. No obstante, dividiré el vídeo en dos partes porque creo que son muchas acciones para hacerlas todas en un mismo vídeo. Entonces, bueno, vemos hasta dónde llegamos en este vídeo. En el siguiente vídeo analizamos el resto de acciones que queden pendientes. Arrancamos con Acerinox, la teníamos analizada ya hace tiempo en el canal. Habíamos marcado unas zonas de soporte, la zona de soporte que marcábamos tras este primer impulso, si os fijáis, no pudo funcionar mejor, el precio la atacaba, es decir, caía a esta zona de soporte, y desde esta zona de soporte fuerte impulso. Teníamos marcada una zona de resistencia, la resistencia era rota en cierres diarios, siempre pedimos cierres diarios, como veis se rompe la resistencia y directamente, pues bueno, se lanzaba directamente a atacar la zona de objetivo, la zona de origen de movimiento en los 9,78. Siguiente nivel objetivo que podíamos marcarnos, dentro de que tenemos ya cierres diarios por encima de estos niveles. Sí que es verdad que, bueno, como siempre solemos deciros, lo ideal es esperar 2-3 sesiones o ver 2-3 sesiones que cierre por encima de estos niveles. Es decir, ahora mismo está en plena resistencia por tratarse del origen del movimiento, por tratarse del 61,8 del retroceso desde estos niveles de los 12,58, es decir, desde esta zona que teníamos aquí marcada. Entonces vamos a vigilar estos niveles. En principio, como digo,
tenemos cierres por encima, le pediría un par de velas, 2-3 velas cerrando por encima, y en principio el siguiente nivel objetivo, el siguiente nivel a controlar o zona de resistencia sería ya este origen de movimiento, es decir, tenemos un siguiente arranque a la baja en esta zona, pero bueno, pues habría que controlar esta zona de los 11,52. Por supuesto, andando y viendo, ahora lo que debemos es adaptar el FIBO. Se ha adaptado también esta línea porque me la tenía desajustada, o mejor dicho, la directriz superior bajista. Fijaros que está muy cerca también de estos entornos y de incluso esta zona de máximos y de curva de media. Vigilaría esta zona, es decir, os la voy a dejar también marcada en el gráfico, aunque, como digo, en principio ahora mismo está despejado el camino alcista para visitar esta zona de origen de movimiento de los 11,55. No obstante, vigilaría esta zona que tenemos aquí en los 10,93, 10,90, si el precio, como decimos, bueno, pues continúa a la baja. Ahora mismo camino despejado al alza, lo que podemos marcarnos son zonas de soporte, debemos adaptar este FIBO, es decir, este impulso que tenemos ya tiene una zona de nuevos máximos, y en este impulso pues podemos detectar ya dos zonas de soporte. La primera marcaría, porque encima, bueno, pues mirad que coincide con esa antigua directriz inferior alcista, entonces yo trasladaría esta zona de soporte que teníamos aquí en el 38,2, ahora la pasamos a esta zona del 8,06, no permitiría ya cierres por abajo de los 8,04 si queremos pedir fuerza al precio. Daros cuenta también, estamos analizando todo el impulso alcista, es decir, estamos hablando de toda la onda, la que viene desde incluso los 5,29, caía más bajo, pero nosotros lanzamos desde aquí el FIBO, entonces, bueno, yo controlaría esa zona de los 8,06 y, como solemos decir, nivel salvavidas o nivel a ya no perder, es decir, ya no me gustaría ver cierres por abajo de los 6,97, 6,90, esta zona de por aquí sí tiene las curvas de medias más bajas, pero fijaros que caída estaríamos asumiendo, entonces, bueno, zona importante de soporte, la zona de los 8,15, si queremos controlar mucho el corto plazo, es decir, esta última onda que tampoco sabemos si ha terminado, es decir, no sabemos si ese ya es el máximo o va a seguir moviéndose la cotización al alza, pero bueno, si queremos controlar esto, la onda de corto plazo, vamos a llamarla, esta última onda alcista, me marcaría la zona del 61,8, es decir, controlaría, daros cuenta que la media de 55 sesiones continuará subiendo, es decir, irá acompañando al precio, y esta zona yo me la plantearía como zona de soporte de corto plazo. No obstante, como ya hemos comentado, la zona de soportes fuertes yo marcaría esta zona de los 8,13 y la zona de los 7,08. Estocásticos mostrando fuerza alcista, el MACD se cortaba al alza y se situaba por encima de cero. Fijaros que siempre cuando os decimos ideal que si se ataca una zona de soporte el MACD esté situado en zonas muy cercanas a cero, mejor no lo pudo hacer, es decir, es un rebote muy aprovechable, valiéndonos de los niveles que nosotros os vamos marcando. El indicador de creación propia además, bueno, pues daba entrada en ese mismo punto, en esa superación de esta zona que tenemos aquí, y ahora mismo continúa marcando subidas, es decir, ha establecido zonas de soporte, por marcaros las diferentes a las tradicionales, en la zona de los 9,62 y en la zona de los 9,01, ahí marca ese indicador las zonas de soporte. Fijaros que esa zona del 9,01 coincide con el 61,8 de la última onda, es decir, esta zona que os hemos marcado. Artificial hacía un tiempo que no la analizábamos, creo que no pudo funcionar mejor el análisis, marcábamos dos zonas de soporte, cuando caía este nivel de soporte alertábamos de que se estaba manteniendo por encima de la zona de la curva de la media, es decir, decíamos quizás hay que dejar un par de sesiones, 3, daros cuenta que al final el precio recuperó la zona con una fuerte vela además, y aún así, bueno, como se habían perforado, digamos, estos niveles de soporte, decíamos, bueno, pues vale, para confiar ahora quizás en un cambio de tendencia o en una tendencia alcista dentro de, bueno, pues lo que es la tendencia bajista de largo plazo que venía mostrando Artificial, decíamos hay que pedirle superación de los 0,09. Creo que el precio no pudo ser más claro, es decir, vela potente, vela fuerte, ya veis que es un Marubozu, rompía esta zona de resistencia, os marcábamos un siguiente nivel objetivo, la zona de los 0,1284, fijaros que también tenemos cierres por encima de estos niveles, tenemos esa vela, es verdad que ahora, bueno, pues hay que vigilar. ¿Por qué? Porque tras romperse esa zona de resistencia, es decir, tras cerrar por encima, igual que hemos comentado antes y siempre os decimos, hay que esperar un par de velas, 3, fijaros que la vela siguiente es de rechazo, entonces lo lógico es asistir a un movimiento correctivo, y en este movimiento correctivo se marcaba esta zona de soporte. El precio aún no la ha visitado, vamos a ver si quizás se queda una pata bajista, el otro día habíamos una sesión también muy fuerte al alza, en principio tiene despejado el camino para atacar máximos, tiene rota la resistencia por ese cierre, pero es verdad que,
bueno, pues en caso de una corrección mayor o de ver retrocesos más fuertes, pues la zona de soporte o la zona a vigilar es esa, es decir, ya no me gustaría ver cierres por debajo de los 0.10.4, 0.10.5, esta zona que tenemos ahí marcada. Medias cortadas al alza entre sí, mostrando pendiente alcista, indicadores mostrando fuerza, los estocásticos rápidos han realizado este retroceso, están cortándose al alza, MACD muy alejado de la zona de cero, es decir, sí que podemos ver quizás una onda correctiva o una pata bajista que venga finalmente a atacar estos niveles, pero repetimos, el camino alcista está despejado para visitar la zona de los 0.18, el origen de movimiento de toda esta onda bajista. Objetivos alcistas más altos, a superación de los 0.18.6, 0.18.9 en cierres, tenemos un objetivo incluso en la zona de los 0.24.3, 0.23.4. Entonces, bueno, vamos a vigilar cómo se comporta en estas zonas de soporte si llega, vamos a ver si consigue cierres por encima de este máximo que quizás confirmen ese movimiento al alza que comentábamos hacia los 0.18, incluso en niveles o cotas más altas. El RSI atacaba zonas de sobrecompra, es decir, en principio nos está mostrando también fuerza a la vez que los indicadores, y el indicador de creación propia nos marca una zona de soporte o nivel a controlar en los 0.13.4, y la siguiente zona coincide que prácticamente nos marca los 0.11.3, coincide prácticamente en el 38.2 que tenemos marcado sobre el gráfico. En AstraZeneca, bueno, pues marcábamos o analizábamos la última onda al alza que teníamos sobre la cotización. Hablamos en dólares porque es la que cotiza en el Nasdaq. Es verdad que, bueno, también tenemos la cotización de Londres, pero como ya había analizado el título del Nasdaq, bueno, pues muestro la cotización no es la misma, pero bueno, digamos, en principio las reacciones y el comportamiento serán muy parejos. No me gusta que está, como digamos, canalizando esta zona a la baja. No debería haber cerrado por debajo de la zona de soporte. No realizaba este apoyo, lo ideal hubiera sido que hubiera atacado la zona de medias y hubiera reaccionado con más fuerza. Está quizás aquí dibujando un hombro cabeza hombro invertido en esta zona, no ha llegado a la siguiente zona de soporte que nos marcábamos. Recordad que pedíamos como zona salvavidas o nivel a no perder la zona de los $44,50, los $45. Esa zona, aquí está la curva de media de 55 sesiones, no me gustaría ver perder estos niveles. Podemos intentar marcarnos unas zonas de resistencia, es decir, una vez que tenemos este movimiento a la baja no sabemos si ha terminado, eso es cierto, pero hasta los mínimos que tenemos ahora, si nosotros aquí nos marcamos este retroceso de lo que es la onda bajista, es decir, este movimiento a la baja, yo pediría superación porque fijaros, incluso el precio nos lo ha marcado, es el 50% de toda esta caída. Sí, en el corto plazo el 38.2, zona de los 54,45, va a actuar o debería actuar como zona de resistencia, es un nivel a batir para vigilar o digamos para controlar si el precio quiere rebotar con fuerza, puesto que tenemos esa ruptura de esa zona de soporte. Os la dejo marcada esta zona en rojo para que la tengamos para próximos análisis y para que la vigiléis, zona de los 54,70, 54,45, cierres por encima de los 55,15 deberían despejar el camino alcista para atacar, bueno, pues la zona de resistencia fuerte, además, porque aquí coinciden en los máximos inmediatos, esta zona de máximos relativos, fijaros que ha actuado varias veces como zona de resistencia, entonces los 58,55 pediría superación de los 59,10, cierres por encima de los $59,10 despejarían el camino nuevamente para atacar incluso el origen del movimiento, los 64,89. Con lo cual, bueno, pues creo que el mapa del tesoro despejado, aquí tenemos la zona de soporte y la zona de resistencia, vamos a ver si se decide por caer más fuerte y atacar niveles de soporte en los que quizás los inversores o quizás la cotización despierte el interés de los inversores, y como decíamos, en principio vigilar la primera zona de resistencia que teníamos ahí marcada, no me la ha marcado, os la quería copiar, y la segunda zona de resistencia que hemos marcado en el 61,8 de los retrocesos. Si recordáis, cuando analizábamos la cotización en un primer momento hablábamos de esta fuerza alcista, la caída de los estocásticos rápidos en esta zona era buena, apoyaba, daba ese impulso fuerte, pero es verdad que ahora el estocástico lento se ha castigado mucho, con lo cual hay que pedirle fuerza al precio, hay que pedirle que rompa resistencias para poder confiar en la cotización de AstraZeneca. El indicador de creación propia está tratando de salir de esta zona de castigo, tiene o marca zonas de resistencia en los 51,26 y en la zona de los 54,35. Cerner Corp también es uno de los títulos que habíamos analizado en el canal. Comentábamos que era un movimiento quizás muy lateral, que desde la zona de soporte no pudo funcionar mejor. Fijaros que impulso, que era bueno, pues lógico que quizás rebotara, pero es verdad que bueno, pues al final está lateralizando sobre este canal lateral alcista que tenemos dibujado sobre el gráfico. Vuelve a atacar esta zona de máximos, establecería un nivel de soporte más alto. ¿Por qué? Porque tenemos un nuevo máximo, es decir, la zona de soporte que teníamos aquí marcada, como veis,
venía de este impulso, era el retroceso del 50%, no llegó a caer a esos niveles, es decir, se paró en el 38.2, si os fijáis, esta zona que visitaba era la zona del 38.2, por supuesto al final estas caídas se están manteniendo por encima del nivel de soporte, con lo cual en principio pues todo marcaba, o en principio la fuerza alcista continuaba sobre la cotización de Cerner Corp. Ahora lo que haría sería adaptar, como digo, el FIBO hasta este nuevo máximo, o bueno, el máximo que nos ha marcado en la sesión de ayer mismamente. Daros cuenta que coincide con el máximo que tenía del mes de febrero de 2020, desde ahí se inició todo este impulso bajista, entonces vamos a ver si ahora consigue superarlo en cierres. Recordad que bueno, es una zona de resistencia, la zona de los 80,53, yo le pediría incluso cierres por encima de los 80,60, 80,70, incluso superar, bueno, pues los $81 en cierres. Ya sabéis que siempre hablamos en cierres diarios. Ahora mismo es una zona de resistencia, vamos a ver lo que hace el precio, y por controlar, eso sí, bueno, pues en todo este impulso alcista nos marcamos este FIBO en verde, que corresponde al alza desde el mínimo al máximo que tenemos en todo este movimiento, es decir, también tenemos un mínimo en esta parte, pero bueno, analizando esta última onda, remarcaría la zona del 38.2, fijaros que coincide muy cercana esta zona de curva de medias, el cruce de las medias, entonces, bueno, zona de soporte fuerte en los 69,50, no me gustaría ver cierres ya por debajo de ese mínimo de la zona de los 68,25, ahí está la curva de media además exactamente, con lo cual primera zona de soporte y nivel a vigilar ya, o zona de nivel salvavidas, niveles que no deberían verse, la zona de los 63,20, esta sería la siguiente zona de resistencia. Fijaros qué casualidad que coincide con ese mínimo, con lo cual bueno, pues vamos a ver si el impulso coge fuerza, vamos a ver si consigue cerrar por encima de esos niveles. Los estocásticos nos están mostrando fuerza, el indicador de creación propia entraba en el capital de la acción, y actualmente nos está marcando zonas de soporte en los 76,42 y en los 73,21, entonces bueno, niveles a vigilar en el corto plazo que coinciden muy cercanos con las medias, pero bueno, yo por dejaros la zona de soporte fuerte en la zona de los 68,75. Ebro Foods os he actualizado ya, digamos, por lo menos la zona de proyecciones. Creo que no pudo funcionar mejor el análisis, el apoyo en la zona de soporte fue bueno, y desde, bueno, pues desde esa zona de soporte marcábamos niveles de resistencia y de objetivo que el precio finalmente pues ha conseguido, digamos, respetar. Pues la solicitaba un suscriptor, nos decía que si salía corriendo, pues bueno, pues al final sí, cuando se atacan las zonas de resistencia, lo lógico y lo normal es que se vea un rechazo del precio. Finalmente el precio era rechazado a la baja, es decir, se movía a la baja desde esta zona de los 19,20, tiene un objetivo alcista más fuerte en la zona de los 21,04, superación en cierres de los 19,42, nos ha marcado aquí ahora el máximo, yo le pediría ya cierres por encima de los 19,42, 19,44, despejarían el camino alcista para visitar los entornos de los 21 euros por título de Ebro Foods. Por sacar ahora quizás niveles de soporte sobre la cotización de Ebro Foods, bueno, pues adaptaría este FIBO mismamente, ya que le teníamos ahí marcado, era de los de proyección, pero bueno, como tenemos marcado los niveles, adaptamos este FIBO, nos le ponemos en verde para recordar que estamos hablando del FIBO de impulso alcista, y bueno, pues en todo este impulso, fijaros, zona que antiguamente actuó como zona de resistencia y que ahora pasa a ser zona de soporte, la zona del 38.2, la zona de los 17,30 euros por título de Ebro Foods. Daros cuenta que además aquí ahora mismo, bueno, pues las medias muy cercanas a esta zona, la curva de media de 133 sesiones coincidiendo con este 38.2, es muy posible que el precio quiera visitar estos niveles. Lo lógico sería que en estos niveles entrara capital, es decir, que apoyaran los inversores, pero bueno, por la parte más baja debo marcar la zona del 61.8, he adaptado las directrices porque no sé por qué ahora Bankinter me las había desconfigurado, pero bueno, como decía, zona de soporte fuerte en los 17,08, zona de los 17,30, ya sabéis, aplicad un ligero filtro, y nivel que ya no me gustaría ver perder y muy lejano además de la cotización, la zona de los 15,98, es el 61,8 de todo el retroceso, con lo cual esta zona ya no debería perderse en cierres. Los estocásticos han vuelto a mostrar fuerza, es verdad que caían a niveles de sobreventa incluso cuando se visitaba la zona de antiguo soporte, el precio rebotaba, es decir, creaba aquí una vela maestra, que os la hemos comentado alguna vez, realizaba velas interiores, cuando rompía por arriba, es decir, conseguía cierres por encima de esta vela, fijaros que finalmente el precio es cuando consigue rebotar y lanzar un impulso pues similar a la primera vela, a la vela maestra, que es esta que tenemos aquí dibujada, es decir, una vez que se dio la ruptura en cierres de esa vela,
de esta vela que tenemos aquí marcada, se da un objetivo con el impulso, digamos, similar a la primera vela, es decir, a todo este movimiento alcista. El indicador de creación propia marcaba salida, tras perder el precio de la zona de los 19,18 nos marcaba salida, y ahora como zonas de resistencia nos marca precisamente esa zona de los 19,18 y zona de soporte en los 16,54, es decir, está marcando niveles por encima de incluso esta zona de soporte que hemos marcado, el 38,2. Nos habíais solicitado también un análisis del zinc, creo que nos dijo el comentarista Asturiana de Laminados, creo que era así, bueno, poco histórico, es decir, y además, poco histórico, acción de baja capitalización, por supuesto, y tenemos precios desde el 2019, fijaros esa caída que pegaba nada más empezar, fuerte impulso, vuelve a caer a la zona de los 0,49, hubiera marcado en este último impulso alcista esta zona de soporte y la dejo marcada, la zona del 61,8 de los retrocesos de Fibonacci. Desde este punto el precio está rebotando, pero ahora mismo, claro, si analizamos todo este impulso bajista, fijaros que el 61,8 nos marcaría esta zona de 1,185. Como tenemos esta vela que superaba pero no cerraba por encima de ese 61,8, debemos ya pedir superación de incluso de la zona de 1,28, es decir, habría que pedir cierres incluso por encima de la zona de 1,29 euros para poder confiar quizás en un impulso alcista más fuerte. Es verdad que la cotización, desde la zona de soporte ha reaccionado, se está moviendo al alza, los estocásticos marcando las zonas de sobrecompra, es decir, están marcando fuerza. Vamos a ver si se da quizás un retroceso, si se respetan estos niveles de la zona de los 0,79, 0,76 incluso, es decir, yo ya no permitiría cierres por debajo de estos mínimos en la zona de los 0,76. Si queremos quizás analizar esta última onda al alza, no os fiéis mucho, puesto que el movimiento está dentro de todo este impulso bajista, es decir, no hemos salido de ese impulso bajista, pero bueno, si queremos analizar quizás este último impulso, me marcaría como zona de soporte en el corto plazo, pues nivel en torno de 1,015, 1,02, esta zona que tenemos aquí del 38,2. Cierres ya por debajo tenéis aquí además la media de 55 sesiones y muy cerca la media de 133, entonces cierres por debajo de los 0,91, 0,95 complicarían ya mucho el impulso alcista. ICEA World, otra de las acciones que habíamos analizado ya en el canal, teníamos marcada una zona de resistencia, el precio por ahora no ha conseguido batirla, se realizaba un impulso a la baja peligroso, sí que es verdad que comentábamos que tenía quizás ahí un objetivo bajista y que quizás había que controlar esta zona, dijimos tras esta caída no permitir ya cierres por debajo de estos niveles, el precio fijaros que lo respetaba y gran impulso desde la zona de soporte que habíamos marcado, si nos fijamos estamos hablando de más de un 200% de rebotes. En el impulso, a mi ver, sigue o continúa por debajo de la zona de resistencia. He lanzado aquí estos retrocesos de Fibonacci. Le pediría, ya comentábamos que la zona de 1,61 podría actuar como zona de resistencia. Fijaros que el precio ahí se detenía, lanzaba ese pequeño descanso y directamente gap alcista para romper la resistencia. Es decir, la ruptura en principio va con fuerza. Voy a adaptar ya el Fibo porque, teníamos cuando vimos estos mínimos, nosotros os marcábamos este nivel de rebote. Como digo, pues fuerte impulso desde esos niveles, vamos a marcarnos ya hacia estos mínimos, es decir, adaptamos el Fibo y ahora como veis ya tengo aquí marcada esta zona de resistencia fuerte, zona de los 2,19, le pediría incluso superación de los 2,24, estos niveles que tenemos aquí marcados, para poder confiar incluso en el ataque al origen del movimiento en los 3,14. Objetivos más altos, como comentamos, sí tienen objetivos incluso en la zona de los 3,96 y en los 4,67, pero todo pasa por romper este nivel de resistencia, atacar esta zona de los 3,04, siempre ya sabéis que hablamos en cierres diarios, y en el impulso, como decíamos, pues a vigilar estas dos zonas de soporte, la zona de 1,51 y la zona de 1,36. Ya sabéis que siempre aplicamos un ligero filtro. Estocásticos consiguen por fin, después de mucho tiempo, consiguen atacar zonas de sobrecompra. Daros cuenta que no veamos estos niveles desde junio del 2020, entonces vamos a ver si en este impulso es verdad que el precio ha cogido fuerza, el rebote o el corte del MACD. Fijaros que tras apoyar en estos niveles se daba un corte del MACD en niveles muy cercanos a cero, como siempre solemos decir, son cortes que suelen dar mayor movimiento al precio. El indicador de creación propia daba entrada tras superar la zona de 0,98 y ahora mismo mantiene las zonas de soporte muy lejanas, es decir, está pidiendo que se dé un corte a la baja del MACD para poder establecer niveles de soporte más cercanos al precio, con lo cual a vigilar estas dos zonas y peligroso también que se pierdan esos niveles en cierres.
Nos pedíais actualización de Lleida Network, realmente no puede actualizar niveles, es decir, desde el último análisis comentábamos que el precio podía querer caer a este nivel de soporte, la zona de los 4,90, 4,80, los entornos de los 5 euros por título de Lleida. El precio rebotaba y nosotros decíamos en esta caída, comentábamos que, bueno, pues que se podían querer visitar estos niveles. En principio el precio está aguantando, es decir, está respetando esta zona de mínimo. De hecho ya me preocupa que una vez que ya se ha hecho todo este rebote se quiera caer a estos niveles. Bueno, esto es bolsa, nunca se sabe. Como bien dije, mientras no vea superación de la zona de los 8,80, 8,70, complicado confiar en el impulso que se está viendo, o quizás en el rebote que se está viendo. Hay que pedir superación de esta zona de curva de media, es el retroceso del 50% de toda esta caída. Los estocásticos no están consiguiendo mostrar fuerza, el rebote de los rápidos aún no ha conseguido en ningún momento atacar la zona de sobrecompra. En principio a vigilar los niveles, peligrosa, es verdad que está muy cerca de una zona de soporte que yo vigilaría. Tenía esta proyección en la zona de los 5,80 cuando proyectábamos de esta primera caída en una posible segunda onda, proyectábamos y bueno, no pudo funcionar mejor este nivel, el rebote fue fuerte, pero como decimos, le pedíamos superación de la zona de 8,70, 8,60, no tenemos cierres diarios aún por encima de estos niveles. Vamos a ver si el precio, bueno, pues finalmente reacciona al alza, ataca la zona de la media de 55 sesiones que la tenemos en los entornos de los 7,22. En principio cierres por encima de los 7,40, 7,45 deberían despejar el camino alcista para atacar esta zona de resistencia más alta también en la zona de los 10,90, pero como decimos el precio aún alejado de estos niveles. El indicador de creación propia nos está marcando este rebote, es decir, en principio está marcando que pueden haber terminado las caídas, puede aparecer, puede situarse nuevamente por debajo del nivel rojo, pero la entrada nos la estaría dando a superación de la zona de los 6,60, 6,54, es decir, el indicador de creación propia nos está pidiendo cierres por encima de este nivel de máximos que tiene en este primer rebote. Y hasta aquí esta primera parte del vídeo, para que no se haga tan largo quizás y bueno, para que también a mí no se me haga tan pesado, tenemos aquí marcadas las próximas acciones que vamos a analizar, es decir, en la segunda parte del vídeo publicaré un análisis con el resto de acciones que tenemos aquí marcadas. Como siempre os digo, espero que los análisis ayuden a la hora de operar, espero que gusten los vídeos, dale al me gusta, al pulgar arriba, lo tienes en esta parte a la izquierda si consideras que el vídeo es de interés o valoras el trabajo que desde aquí se hace. A la vez compartid los vídeos, tenéis además ahí una flechita que marca para compartir por diferentes redes sociales, y si no estás suscrito al canal, pues bueno, pedirte la suscripción. Creo que los niveles van funcionando, creo que los niveles ayudan a la hora de operar y bueno, pues que es posible ganar dinero en bolsa con los niveles que aquí se van marcando. Lo recalco mucho porque hay gente que me lo ha llegado a preguntar: oye David, pero eso de la suscripción es gratuito. Sí, es gratuito, ahí abajo en la parte de abajo pones suscribirse, le das ahí, le haces clic, con tu cuenta mismamente de Google o un correo electrónico pues pasas a formar parte del canal, ayudas al canal a crecer y como digo, pues tú te beneficias de estos niveles que vamos marcando y de los análisis que vamos publicando. Sin más, agradeceros vuestro tiempo, daros las gracias por estar ahí, por vuestras suscripciones y como ya he comentado, pues continuaremos con esas acciones que faltan en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta próximos análisis.